En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Virgen de Lourdes. Lourdes es una gruta que queda en el sur de Francia, en un pueblito que se llama Lourdes, una localidad. Y la Santísima Virgen se apareció a Santa Bernadette, su virú, Santa Bernardita. Y ella se aparece presentándose como la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Unos años antes había sido la declaración del dogma. Es uno de los 4 dogmas que la Iglesia ha declarado de la Santísima Virgen. El primer dogma es la maternidad divina, es decir, la Santísima Virgen es Madre de Dios. El segundo dogma es la virginidad perpetua, es decir, la Santísima Virgen es virgen antes, durante y después del parto. En ella se da esta doble característica que es madre y virgen, ¿no? El tercer dogma es el de la Inmaculada Concepción. Y el último dogma que declaró la Iglesia es el de la Asunción. La Santísima Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces, justamente fue a los 4 años de que se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, es que la Santísima Virgen se apareció, ¿no?, a Santa Bernardita. Y la Santísima Virgen le pidió a Santa Bernadette que fuese a la gruta durante 15 días. Y el 25 de marzo, ¿no?, la Santísima Virgen se apareció diciéndole que justamente yo soy la Inmaculada Concepción. Y pidió que construyesen una capilla y que se rezase por la conversión de los pecadores y que se hiciera penitencia. Entonces, fíjense, la Santísima Virgen, ella desea nuestra conversión. Entonces, la Santísima Virgen fue declarada, en su advocación de la Virgen de Lourdes, fue declarada patrona de los enfermos. Las enfermedades son cruces que Dios nos manda. La cruz viene por las diferentes circunstancias de la vida de cada uno. La cruz viene por situaciones económicas, por situaciones familiares, matrimoniales. La cruz viene por situaciones personales, espirituales. La cruz viene por problemas a veces, crisis, ¿no? Crisis de fe, etc. Entonces, las enfermedades hacen parte de la cruz. Entonces, hoy es un día importante para que primero recemos por los enfermos, pero sobre todo recemos por las enfermedades espirituales, por la cura de las enfermedades espirituales que todos tenemos. Todos tenemos, aquí quien les habla, usted que me oye, todos tenemos heridas, enfermedades espirituales, y nosotros debemos querer que se curen. Pero esa cura, sobre todo, se dará en la medida en que nosotros llevemos ese sufrimiento con paciencia. Porque en la vida siempre va a estar presente la cruz. El sufrimiento nos va a acompañar hasta la muerte. El último dolor, el último sufrimiento de la vida es la muerte. Pero ese sufrimiento no debemos llevarlo con rebeldía, no debemos llevarlo con inconformidad, debemos llevarlo con paciencia. Debemos pedir nuestra cura, por supuesto, podemos pedirla, pero no pensar que si no recibo la cura, en el fondo soy una persona desgraciada, digamos así, soy una persona
desafortunada, soy una persona no atendida por Dios. Entonces, el sufrimiento, cuando es llevado con paciencia, con conformidad con la voluntad de Dios, el sufrimiento es purificador del alma. Por eso es muy importante. La Santísima Virgen en Lourdes pidió que se rezara por la conversión de los pecadores. Entonces, esa conversión es, primero, reconocer nuestra propia culpa, es pedir perdón, y después es también ofrecer todo lo que es nuestros sufrimientos para purificar nuestras almas. Entonces, en la medida que yo voy ofreciendo mis sufrimientos, esa aceptación, esa conformidad con la voluntad de Dios me ayuda a purificar mi alma. Y si yo muero justamente con mi alma enteramente purificada, ni por el purgatorio tendré que pasar, podré ir directo al cielo. Entonces yo debo desear mi salvación eterna. Yo debo de aprovechar para en esta vida purificar mi alma. Entonces, las lecturas de hoy de alguna manera también nos hablan de esto, porque Nuestro Señor en el Evangelio dice que lo que ensucia al hombre, lo que ensucia al alma humana es de dentro, es el pecado. Entonces nuestro Señor da una serie dice, lo que sí mancha al ser humano es lo que sale de dentro nuestro. ¿Y por qué lo que sale de dentro? Porque el ser humano fue creado por Dios, ¿no? Dios creó a Adán, después creó a Eva, y los puso a prueba. Y en esa prueba se cometió el pecado original. Y el pecado original dejó en el ser humano una consecuencia, dejó una inclinación al desorden. Entonces, nosotros tenemos una inclinación al pecado, al desorden, al defecto. Entonces, nosotros no debemos, por así decir, vivir tristes, vivir amargados por el hecho de tener esa inclinación. Todos la tenemos. Tenemos que luchar contra esa inclinación. Entonces, esa inclinación es lo que dice nuestro Señor, que lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. Entonces, del corazón del hombre, dice nuestro Señor, salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos. Entonces, nuestro Señor hace una lista: los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, fraudes, desenfreno, etc. Entonces, nosotros hoy en la fiesta de Nuestra Señora Lourdes pidamos por todos los enfermos, ¿no? Por la cura de los enfermos, pero pidamos sobre todo esa cura espiritual, esa purificación interior, ese deseo de ir santificándonos en esta vida, de ir aprovechando el sufrimiento, el dolor, la cruz, para que eso purifique nuestras almas. Y yo debo llevar el sufrimiento sin lamentarme, sin estar inspirando pena, sin estar así suspirando. No, debemos llevar el sufrimiento, las dificultades de la vida, debemos llevarlas con ánimo, con firmeza. Nuestro Señor Jesucristo nunca se quejó del dolor, del sufrimiento. Más bien Él ofreció, cuando Él murió en la cruz, Él ofrecía sus dolores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de redimirnos, de salvarnos, de ayudarnos. Entonces, todo sufrimiento que yo recibo en la vida, incluso la enfermedad física, yo debo saber llevarla con paciencia, con ánimo, sin estar reclamándole a Dios, sin espíritu de rebeldía, sino más bien pidiendo fuerzas. Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu cruz. Si es posible que me cure, bendito sea Dios. Y si no, dame fuerzas para llevar la enfermedad con paciencia, con ánimo. Y uno ofrece: Dios mío, te ofrezco el sufrimiento, el dolor que me provoca esta enfermedad o cualquier cruz que yo esté llevando, te la ofrezco para purificar mi alma, para limpiar las manchas que pueda tener, y que de esa manera yo pueda sacar todo el fruto, porque también puede darse lo contrario. Si yo llevo la enfermedad o la cruz que tengo que llevar con rebeldía, con inconformidad, bueno, más bien ahí estoy ofendiendo a Dios, porque no quiero llevar esa cruz que Él me pide que lleve, porque Él nos invita, ¿no? Él nos dice: quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Entonces, no dejemos la cruz botada, no reclamemos de la cruz que llevamos, no estemos inconformes, no vivamos amargados, tristes, inconformes con el sufrimiento, con el dolor, etc., sino que más bien
ofrezcámoslo a Dios, llevémoslo con paciencia y con ánimo, de manera que de esa manera nos vayamos santificando. Al final de la misa vamos a hacer una bendición para todos los enfermos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.